Buenas tardes, chicos. Estamos haciendo un pequeño vídeo que va a servir para inspirar el caso práctico referente al tema de animaciones y elementos interactivos. En este caso, lo que voy a mostraros es un vídeo explicativo de algunos de las animaciones y elementos interactivos que se han añadido en nuestra web del dentista. Como habéis podido estudiar en el tema, las animaciones y los elementos interactivos tienen muchos papeles dentro del diseño web. Ya sabéis que ayudan a reforzar la jerarquía visual, ofrecen un poco feedback inmediato, ¿vale? Porque de alguna manera hay veces que en cuanto nosotros hacemos algo contra una interfaz nos responde gracias a estas animaciones o elementos interactivos. Si hacemos clic, si hacemos hover, ¿vale? También hay veces que hay efectos, por ejemplo, sobre este botón veis que hay un efecto cuando paso el ratón sobre él, lo que nos da a entender que va a ser un elemento clicable, ¿vale? Con el que se va a poder hacer clic. Entonces, todo esto son pistas que nos ayudan de alguna manera a entender mejor la interfaz y a que sea más coherente, ¿vale? Y de esta manera vamos a ayudar al usuario y vamos a conseguir muchos mejores resultados. Entonces no tenemos que entender las animaciones y los elementos interactivos simplemente como un elemento decorativo, porque no son eso, son mucho más, ¿vale? Y siempre van a hacer que la interfaz sea pues más usable, más predecible, ¿vale? Y más accesible. Entonces, una vez dicho esto, tal y como os he puesto en el caso práctico, aquí, si os fijáis en el código que tenéis, que os podéis descargar de la clínica dental, hay muchos casos de animaciones y de elementos interactivos, pero os voy a mencionar pues alguno de ellos o alguno de los más destacados para que podáis ver cómo añadir fácilmente este tipo de elementos a vuestra interfaz. Entonces, el primero que os he destacado es que el botón principal tiene microinteracciones de degradado, ¿vale? Eso en concreto lo tenéis en esta parte de aquí del código, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace esta parte del código que os lo he buscado aquí? Bueno, pues lo que hace esta parte del código es, ya sabéis que el botón tiene un fondo en gradiente, ¿vale? Entonces, aquí simplemente tenemos una variable definida, ¿vale? Para la gradiente y simplemente aquí lo que hacemos es cuando hacemos hover o focus, simplemente revertimos estas dos variables para que el tono claro se ponga o a un lado o a otro, ¿vale? Entonces, esto, como ya sabéis, es un elemento interactivo, ¿vale? Entonces, si lo estudiáis en profundidad, también lo tenéis en los apuntes, explicado exactamente el código. Vale, entonces, este sería el primer elemento interactivo que está en casi todos los botones de llamada a la acción, porque es importante resaltarlos, ¿vale? Entonces, en todos los botones de este estilo vamos a tener este efecto, que también lo que se intenta es hacerlo en todos para que sea una interfaz más consistente y más uniforme, ¿vale? Entonces, todos los botones importantes y de llamada a la acción van a estar de esta manera, en este caso, ¿vale? Bien, perfecto. Entonces, ese sería el primero de todos. Ya sabéis que siempre va con una intención. En este caso, la intención claramente es mostrar que es un botón clicable y también pues dar una gran jerarquía dentro de una jerarquía bastante alta para estos botones de acción dentro de nuestra interfaz. ¿Vale? Bien, más cosas. Bueno, el siguiente caso que os he destacado va a ser, os lo voy a buscar, el caso de la cabecera. Vale, que es esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la cabecera? Bueno, pues lo que está pasando con la cabecera es que si os dais cuenta, esta cabecera cuando aparece, no aparece bruscamente, aparece con un pequeño efecto, ¿vale? Que tarda pues en aparecer menos de un segundo. Si os dais cuenta, es cuando baja, ¿vale? Para hacer que sea un efecto, digamos, más continuo y que no sea tan brusco, ¿vale? Eso lo conseguimos con este trozo de código, que lo que hacemos es aplicar una animación
que en los apuntes tenéis las animaciones de tipo keyframes, ¿vale? Y lo que hacemos es simplemente aplicar aquí una animación que dura 5 segundos, ¿vale? Para que, digamos, pase esta, esta barra de navegación a estar aquí anclada, ¿vale? Pero, digamos, con un efecto continuo y suave, ¿vale? Bien, como tercera mejora que se ha añadido ha sido en este caso que las tarjetas de... Si aquí, por ejemplo, lo vais pasando, se ve qué elementos son interactivos y qué animaciones hay, muchas cosas que se ven. Por ejemplo, aquí vemos que esto desaparece, aquí en principio no vemos nada. Estaría bien si esto van a ser elementos en los que se pueda clicar, de alguna manera estaría bien que fuera un elemento interactivo. Aquí está claro que si yo paso el ratón y no produce ningún efecto, en principio da a entender al usuario que no se va a poder hacer clic. Entonces, por eso es importante que este tipo de elementos encaminen un poco hacia lo que está programado. En este caso, como la interfaz no tiene estos elementos para clicar, no se hace sobre ellos un efecto cuando pasamos el ratón por encima. Sin embargo, esto sí, y se hace un efecto, ¿vale? Más cosas. Bueno, aquí como veis, en las tarjetas de blog, si os fijáis, cuando pasamos el ratón por encima, lo que hacemos es un efecto zoom sobre las fotos y también estos botones, cuando pasamos por encima, se cambia el color, dando a entender de la misma manera que se puede clicar, ¿vale? Y aquí lo mismo, al hacer zoom da a entender que seguramente nos podamos meter aquí en la noticia, al igual que en el título, ¿vale? O sea, al pasar por encima cambian los títulos, lo que nos da a entender que vamos a poder entrar en esta noticia, ¿vale? O sea, nada más pasarlo da a entender que se puede clicar. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Bueno, pues si buscamos igualmente esta parte del código, todo esto lo tenéis escrito en los apuntes, ¿vale? Vale, si vamos a esta parte del código, como veis tenemos aquí un efecto, ¿vale? Que lo que hacemos es que cuando tenemos sobre estos botones estamos pasando por encima del foco, ¿vale? Lo que hacemos es aumentar un poco la escala, ¿vale? Simplemente para hacer un poco ese zoom y que dé la sensación de que se puede efectivamente clicar, ¿vale? Y lo mismo pasa con estos enlaces de leer más, que lo que hacemos es que cuando estamos por encima de ellos, ¿vale? Lo que hacemos también es aplicarle aquí una transición de colores, ¿vale? A los títulos, simplemente pues para cambiarle de... Bueno, en este caso esto no es una transición, es simplemente que cuando hacemos hover o focus lo que hacemos es cambiar el color, ¿vale? Perfecto, bueno, entonces con esto tendríamos otra vez más animaciones y más elementos interactivos, ¿vale? ¿Qué es lo que esto aporta? Bueno, pues como hemos dicho, al final lo que hace es llamar la atención y da a entender claramente que se puede hacer una acción con estas tarjetas, ¿vale? No me estoy deteniendo mucho en explicar cada una porque creo que lo más importante es sobre todo explicaros todo esto y ya la forma de implementarla está más explicada en los apuntes, ¿vale? Vale, más cosas. Vamos ahora con la cuarta mejora que os he añadido, que es la tarjeta de los doctores. Entonces, las tenemos por aquí, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos a las tarjetas de los doctores, lo mismo, ¿vale? Como veis, cuando pasamos el cursor por encima de los nombres, se cambia el color, dando a entender que efectivamente, pues aquí casi todas las funcionalidades que no están implementadas, porque se ha implementado una interfaz pequeña, lo que hacen es llevar a la parte superior, pero como veis sí que tiene una función, ¿vale? Que más tarde habría que implementarla, pero ya veis que sí que es un elemento que tenga una función, ¿vale? Sin embargo, pues aquí, por ejemplo, pues no se puede clicar porque no tiene función y no da a entender ese comportamiento, ¿vale? Entonces, aquí, de la misma manera, con este código, ¿vale? Aquí lo que tenemos es explicado que aquí, por ejemplo, tenemos... aquí tenéis, por ejemplo, unas... con este código de aquí, ¿vale? Lo que tenemos es en variables unas transiciones, ¿vale? Y también aquí lo que tenemos es unos colores que depende también los efectos que tengamos al hacer hover, lo que vamos a hacer es cambiar
y revertir el color. Por ejemplo, en este caso sobre los iconos cambiamos el color del fondo y del icono. Entonces, cuando hacemos clic y apoyamos el cursor sobre ello, pues está el fondo de color azul, que es lo que recogen estas variables, ¿vale? Cuando hacemos hover. Y sin embargo, cuando sobre estos botones volvemos al estado normal, lo que hacemos es volver a revertir estos colores. Y el color que teníamos de fondo lo convertimos ahora en el color del icono, ¿vale? Y de esta manera pues da un efecto de igualmente poderlo clicar, ¿vale? Lo mismo ocurre con los títulos. ¿Vale? Este sería otro de ellos. La quinta mejora, por ejemplo, que os he contado, ya os digo que hay muchas, pero bueno, he destacado alguna de ellas. La quinta mejora es este elemento, ¿vale? Que es un elemento que está fijo, pero que en cierto momento, cuando no hace falta que nos indique que subamos hasta arriba, porque ya estamos en la parte superior de la página y no hace falta tener este botón porque ya estamos en la parte superior, se oculta, ¿vale? Entonces, ¿dónde encontramos eso? Bueno, pues buscamos igualmente esta parte del código. ¿Vale? Está en esta parte de aquí. Ya sabéis que con las propiedades que estudiamos, esto tiene una posición anclada, ¿vale? Y básicamente lo que nosotros hacemos es, dependiendo si el botón está o no activo, ¿vale? Lo que hacemos es hacer... queremos que depende de si está activo o no, porque está en la parte superior de la página o porque no hace falta que lo esté, lo que hacemos es cuando deja de estar activo lo eliminamos con una transición, que es lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Entonces de esta manera aparece con una transición y aparece de una manera bastante más suave este botón, ¿vale? ¿Qué conseguimos con ello? Bueno, pues lo que conseguimos con ello es que al final lo que hacemos es que da la sensación de que la interfaz está continuamente acompañándonos y que nos está ofreciendo esa ayuda en el momento que lo necesitamos y de una manera suave, ¿vale? O sea, da la sensación de que esta interfaz nos está vigilando y en este momento dice, ah, necesitas este botón, ¿vale? Entonces está dando, digamos, un aporte de ayuda que es importante también en estos casos, en alguna parte, acompañar un poco al usuario. ¿Vale? Bien. Más cosas. Bueno, vamos con la sexta que os he añadido, que en este caso es el menú móvil, ¿vale? Ya sabéis que esta página es responsive, como hemos tratado en otros temas. Entonces, en este caso, vamos a ver qué es lo que ocurre con el menú hamburguesa. Entonces, si hacemos la página, si disminuimos la página, vemos que al necesitar este menú hamburguesa, si os dais cuenta, sale de una manera transicional, ¿vale? Tiene un efecto de aparición en el que, como vemos, pues se activa en 0,5 segundos este estado de visibilidad, ¿vale? Pasa de no estar visible, como veis, estamos transicionando entre dos estados que son de oculto a visible en una duración de 0,5 segundos, ¿vale? Por lo que lo está haciendo muchísimo más suave, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podríamos poner 5 segundos por hacer una prueba y entonces veríamos que poco a poco aparece como una cortina desplazándose. Efectivamente, esto no es lo recomendable porque nosotros estamos estudiando pequeños cambios sutiles que ayuden a esa interfaz de manera que sean pequeños cambios, ¿vale? Y pues no es lo apropiado poner transiciones tan grandes, ¿vale? Simplemente quería que vierais un poco cómo se vería eso. Vale, y entonces de esta manera, pues al final estamos viendo un cambio dentro de esta estructura o layout que se está produciendo de manera mucho más sutil, ayudando un poco al usuario a percibir la interfaz, ¿vale? Os he dicho, en el caso práctico, estos son algunos de ellos. Espero que este vídeo os inspire para hacer vuestra interfaz y entendáis y os haya ayudado a entender un poco cuál es la finalidad de las animaciones y los elementos interactivos y tal y como explica en el tema, pues un poco cuál es el papel en el diseño web. Así que nada, espero que os haya sido de utilidad y que reviséis también el código de los apuntes para que podáis entender mejor todo esto. Un saludo a todos y espero